Debate público entre dos grandes pensadores de la humanidad con uno de los temas más polémicos de la historia: ¿qué sistema es mejor, el capitalismo o el comunismo? Los debatientes, trayéndolos al presente por medio la IA, son John Stuart Mill y Karl Marx. Pregunta: ¿cuál de los dos sistemas es mejor para el bienestar de la humanidad, el capitalismo o el comunismo? 1. Marx. El capitalismo del siglo XXI ha alcanzado un nivel de concentración del poder económico sin precedentes. Aunque algunos celebran el avance tecnológico, lo que observamos es una profundización de la explotación, millones de trabajadores sujetos a empleos precarios, vigilados por algoritmos que optimizan su rendimiento como si fueran máquinas. El comunismo no es simplemente una crítica moral, es la conclusión lógica de un análisis histórico que demuestra que el capital, al concentrarse, se vuelve incompatible con la libertad humana. La IA actual podría liberar a la humanidad del trabajo alienado, pero en manos privadas, solo amplifica desigualdades. 2. Mill. Coincido en que el poder económico concentrado es un grave peligro. Sin embargo, suponer que la solución es abolir la propiedad privada es ignorar el hecho de que la creatividad, la responsabilidad personal y la libertad florecen cuando los individuos tienen margen para emprender. La IA puede generar desigualdades, sí, pero también puede democratizar el acceso al conocimiento, permitir nuevas formas de trabajo autónomo y abrir oportunidades inéditas. El capitalismo regulado, no abolido, ofrece mecanismos flexibles para corregir abusos y ampliar libertades sin sacrificar la diversidad de iniciativas humanas. 3. Marx. Pero señor Mill, usted insiste en la noción de un capitalismo regulado, como si el capital no tuviera la capacidad de capturar la regulación misma. En 2025, la evidencia es clara: corporaciones globales influyen en legislaciones, financian campañas políticas y moldean opiniones mediante plataformas digitales. ¿Cómo puede haber libertad individual cuando la infraestructura misma de la comunicación y la información está en manos de monopolios privados? El comunismo no busca uniformidad, sino poner las herramientas de producción y conocimiento al servicio de la sociedad, no de una minoría. 4. Mill. La captura del Estado por intereses privados es innegable, pero eso no invalida la libertad económica, invalida diseños institucionales mal estructurados. La respuesta no es entregar todo el poder a un órgano centralizado, sino fortalecer el equilibrio entre Estado y sociedad civil. A lo largo de la historia, los experimentos de planificación total han sofocado la libertad de pensamiento, la innovación y la crítica. Un sistema que pretenda decidir colectivamente todo corre el riesgo de imponer la voluntad de una mayoría o de un comité sobre la diversidad humana, que es la fuente del progreso. 5. Marx. La llamada diversidad humana que usted defiende ha sido instrumentalizada para justificar desigualdades estructurales. El capital convierte diferencias naturales en jerarquías económicas artificiales. Usted confía en la iniciativa individual, pero ¿qué iniciativa puede ejercer quien nace sin acceso a capital, educación o recursos? El proletariado es libre únicamente en el sentido jurídico, pero materialmente permanece subordinado. En cambio, una economía planificada democráticamente permitiría que el enorme potencial tecnológico actual se orientara hacia el bienestar común y no hacia la competencia destructiva. 6. Mill. Si una planificación democrática pudiera realmente preservar la libertad individual, sería una posibilidad interesante, pero la experiencia histórica demuestra que, a medida que se amplía el ámbito de lo planificado, disminuye el espacio para la libertad. Usted habla de igualdad material, pero sin libertad para disentir, para elegir profesiones, para emprender o incluso para consumir, esa igualdad se vuelve estéril y opresiva. La competencia no es destructiva por naturaleza; cuando se regula adecuadamente, incentiva descubrimientos que han mejorado la vida de millones. La innovación florece donde existe libertad, no dirección central. 7. Marx. La libertad que usted describe depende de estructuras materiales que el capitalismo no garantiza. Las oportunidades de las que habla son ilusorias para la mayoría de la población mundial, atrapada en trabajos precarios, endeudamiento constante y crisis recurrentes. Usted teme la planificación, pero ¿no es planificación también la que realizan las grandes corporaciones globales? La diferencia es que hoy esa planificación sirve a los accionistas, no a la humanidad.
Con la tecnología, podríamos reducir drásticamente las horas de trabajo, pero solo si el control de la producción es social, no privado. 8. Mill. La diferencia crucial, señor Marx, es que la planificación empresarial es voluntaria, los individuos deciden libremente si participar o no en esas organizaciones. Una planificación estatal total no ofrece escape, su poder se impone a toda la sociedad. Usted insiste en que el capitalismo no garantiza oportunidades, y es cierto, no garantiza, pero sí permite. Los sistemas que buscaron garantizar igualdad total terminaron eliminando las libertades necesarias para desarrollar talentos individuales. Las sociedades más prósperas hoy son aquellas que combinan mercado, derechos sociales y democracia liberal. 9. Marx. Usted habla de participación voluntaria, pero el trabajador que depende de un salario para sobrevivir no actúa libremente, actúa bajo coacción económica. La propiedad privada de los medios de producción crea una relación de subordinación que ninguna regulación puede eliminar. La democracia liberal que usted defiende funciona dentro de los límites del capital, que determina que es políticamente posible. El comunismo no busca imponer uniformidad, sino crear condiciones para que la libertad no sea un privilegio, sino un derecho material de todos, sustentado en el control social de la riqueza. 10. Mill. La libertad siempre implicará riesgos y desigualdades, pero sin ella no puede existir progreso moral ni intelectual. La coacción económica que usted denuncia puede mitigarse con educación pública, seguridad social y leyes laborales robustas. En cambio, la coacción política de un sistema sin propiedad privada ni mercado ha probado ser mucho más severa, suprime la crítica, la creatividad y la autonomía. Debemos mejorar el capitalismo, no abolirlo. La distribución equitativa es deseable, pero no al costo de eliminar la libertad personal, que es el núcleo del florecimiento humano. 11. Marx. Dice usted, señor Mill, que la libertad implica riesgos, pero no reconoce que bajo el capitalismo esos riesgos recaen casi exclusivamente sobre quienes no poseen capital. Las crisis económicas, como las de 2008 y 2020, demuestran que los trabajadores pierden empleos y viviendas, mientras los grandes inversionistas son rescatados por el Estado. ¿Es esto libertad? El comunismo propone superar este ciclo de inestabilidad sistémica al reemplazar el mercado anárquico por una coordinación consciente. No se trata de eliminar la iniciativa individual, sino de liberarla de la necesidad de competir por sobrevivir. 12. Mill. Las crisis son reales, pero también lo son los mecanismos para atenuarlas, regulación financiera, bancos centrales independientes, seguros de desempleo, estímulos fiscales. Usted considera que estos parches no solucionan el problema de fondo, sin embargo, la sociedad ha demostrado una notable capacidad de aprender de sus errores. La alternativa que propone, abolir el mercado, elimina el mecanismo más efectivo que la humanidad ha encontrado para asignar recursos de manera flexible. La coordinación central no puede anticipar necesidades humanas complejas y cambiantes mejor que millones de decisiones individuales. 13. Marx. Las millones de decisiones individuales de las que usted habla están mediadas por el interés privado, no por el bienestar común. El mercado asigna recursos según la capacidad de pago, no según la necesidad social. Esto explica por qué la innovación tecnológica se orienta a maximizar ganancias, no a resolver problemas esenciales como la desigualdad, la pobreza o la devastación ambiental. En un sistema comunista avanzado, la producción estaría guiada por prioridades racionales colectivas, no por la rentabilidad. La IA permite prever patrones de consumo y optimizar distribución, algo imposible en mi siglo. 14. Mill. El peligro es suponer que la racionalidad colectiva puede definirse sin caer en coerción. Cuando un grupo decide cuáles son las verdaderas necesidades de la sociedad, necesariamente limita las elecciones individuales. La historia muestra que la innovación más valiosa surge de mentes independientes, no de comités encargados de planificar lo que otros deben consumir. Además, el mercado no solo refleja capacidad de pago, también refleja preferencias, creatividad y diversidad cultural. La centralización de decisiones, incluso con IA, corre el riesgo de uniformar a la sociedad bajo un criterio único. 15. Marx.
La diversidad humana auténtica no florece bajo el capitalismo, porque sus condiciones materiales están determinadas por la concentración de riqueza. La cultura, las preferencias y hasta las identidades se moldean por industrias dominadas por conglomerados económicos. ¿Puede llamarse libre la creatividad que depende del patrocinio de grandes empresas? La producción artística, científica y educativa podría expandirse bajo un modelo donde los recursos se asignen en función del valor social, no del lucro. La tecnología ya permite satisfacer las necesidades básicas sin explotación, lo que falta es voluntad política colectiva. 16. Male. Pero señor Marx, el valor social es plural y no puede definirse desde un centro. Lo que para una comunidad es prioritario, para otra puede no serlo. El mercado funciona precisamente porque permite que cada individuo exprese sus preferencias sin necesidad de imponerlas a los demás. Usted critica la influencia del capital en la cultura, y en ello tiene razón. Sin embargo, la respuesta no es eliminar la libertad económica, sino garantizar que existan alternativas, competencia y acceso equitativo al conocimiento. La libertad de elección es una salvaguarda esencial contra cualquier forma de monopolio, sea económico o estatal. 17. Marx. El problema es que la libertad de elección dentro del capitalismo está restringida por la propiedad privada. Usted propone alternativas, pero esas alternativas no existen para quienes no controlan recursos. El mercado no es un espacio neutral, favorece a quienes ya poseen capital y margina a quienes no. La competencia perpetúa desigualdades iniciales. En cambio, si los medios de producción pertenecieran a la sociedad, cada individuo tendría acceso real, no solo formal, a oportunidades materiales. Esto eliminaría la base estructural de la desigualdad, permitiendo una libertad más profunda. 18. Male. Usted confía demasiado en la capacidad de una administración colectiva para gestionar recursos sin generar nuevos abusos. Las desigualdades iniciales pueden reducirse con educación accesible, impuestos progresivos, servicios públicos y leyes antimonopolio. Estos mecanismos preservan la libertad individual mientras corrigen excesos. La propiedad privada no es una barrera absoluta, es un incentivo que motiva responsabilidad, innovación y esfuerzo. Si se elimina por completo, existe el riesgo de que las personas pierdan motivación para contribuir de manera creativa y responsable al progreso de la sociedad. 19. Marx. La motivación humana no depende exclusivamente de la propiedad privada. La creatividad, la solidaridad y el deseo de contribuir a la comunidad son fuerzas humanas profundas que el capitalismo reprime al reducir el trabajo a mera mercancía. La aparente responsabilidad individual que usted atribuye a la propiedad privada no es más que la obligación de competir por subsistir. En una sociedad comunista avanzada, la motivación estaría impulsada por la cooperación y el reconocimiento social, no por la acumulación. El capitalismo limita la imaginación humana al encadenarla al beneficio económico. 20. Male. La cooperación es deseable, pero debe ser voluntaria para conservar su valor moral. Cuando se elimina la propiedad privada y se obliga a todos a depender de una administración colectiva, se destruye la esfera personal donde florecen la autonomía y la responsabilidad. Usted confía en que la sociedad será más virtuosa sin mercado, pero la virtud no puede imponerse, surge de elecciones libres. La historia demuestra que concentrar poder económico y político, aunque sea con buenas intenciones, termina sofocando la libertad. La humanidad progresa cuando equilibra igualdad y libertad, no cuando sacrifica una por la otra. 21. Marx. Señor Mill, usted afirma que la virtud nace de elecciones libres, pero esas elecciones están profundamente condicionadas por las circunstancias materiales. La gran mayoría de la población mundial no elige libremente su destino económico, está obligada a trabajar bajo condiciones que no controla. El capitalismo promete libertad, pero produce alienación. La automatización y la IA han incrementado la productividad de manera extraordinaria, pero los beneficios no se distribuyen equitativamente. ¿Por qué permitir que una minoría capture los frutos colectivos del progreso? El comunismo permitiría que la tecnología sirva a todos, no solo a quienes ya poseen capital. 22. Male. La tecnología, efectivamente, amplifica desigualdades cuando no hay reglas claras, pero eso no justifica abolir el mercado.
Con sistemas tributarios justos, derechos laborales sólidos y regulación ética de la IA, es posible redistribuir beneficios sin sacrificar la libertad individual. Usted menciona la alienación, pero la alienación también puede surgir en un sistema donde todos dependan de decisiones centralizadas. La dignidad humana requiere espacios para la elección, la propiedad personal y la iniciativa. No debemos suponer que la única manera de compartir beneficios es eliminar la libertad económica. 23. Marx. Pero señor Mill, el capitalismo tiene una tendencia interna que socava cualquier intento de regulación. El capital no solo produce mercancías, produce relaciones sociales que privilegian al propietario sobre el trabajador. Usted confía en que reglas claras podrán contenerlo, pero la experiencia histórica demuestra lo contrario. Incluso los estados más robustos han cedido a presiones corporativas. La IA es hoy el instrumento perfecto para extender el control empresarial sobre la vida cotidiana. Solo mediante la socialización de las fuerzas productivas podremos evitar que esa tecnología se utilice para intensificar la explotación. 24. Mill. La socialización completa de las fuerzas productivas es una propuesta que, aunque bien intencionada, subestima la complejidad del comportamiento humano. No podemos suponer que todos los ciudadanos actuarán guiados únicamente por el bien común. La diversidad de motivaciones es parte fundamental de la innovación y el progreso. Cuando se concentra el control económico en manos del Estado, aunque sea en nombre del pueblo, el riesgo de abuso aumenta. La mejor protección para la libertad es distribuir el poder entre múltiples actores, no concentrarlo en un solo ente, sea privado o público. 25. Marx. Usted teme la concentración del poder estatal, y con razón, pero no reconoce que el capitalismo concentra poder económico de forma igualmente peligrosa. En 2025, gigantes tecnológicos poseen datos personales de miles de millones de personas. ¿Es eso menos riesgoso que un Estado democrático? Al menos en una estructura comunista verdaderamente democrática, el control sería colectivo, transparente y orientado a necesidades sociales. El capitalismo convierte a los individuos en consumidores vigilados, manipulados por algoritmos cuyo objetivo no es su bienestar, sino incrementar ganancias. 26. Mill. La vigilancia corporativa es un problema serio, pero la solución no es sustituirla por vigilancia estatal total. Lo que necesitamos es legislación que limite la recopilación de datos, empodere a los ciudadanos y promueva competencia en el sector tecnológico. Cuando usted habla de control colectivo, no explica cómo se evitaría que ese control derive en una burocracia inmensa con poder para regular cada aspecto de la vida. La experiencia histórica nos enseña que incluso los sistemas que comienzan democráticos pueden derivar en autoritarismo si se elimina la propiedad privada y la autonomía económica. 27. Marx. La burocracia no es un producto del socialismo, sino del Estado como instrumento de clase. En un sistema comunista avanzado, el Estado mismo se reduciría gradualmente a medida que desaparecen las clases sociales. La planificación no requiere un aparato mastodóntico si se apoya en tecnología que permita decisiones distribuidas y transparentes. Usted teme un control centralizado, pero no se opone al control privado que existe hoy. La pregunta es, ¿por qué aceptar que la dirección de la economía esté en manos de intereses particulares en vez de en manos de la propia sociedad? 28. Mill. No me opongo a controlar el poder privado, me opongo a eliminar los espacios donde los individuos puedan actuar fuera del control estatal. La libertad económica cumple una función moral, permite que cada persona experimente, innove y busque su propia visión del bienestar. Usted confía en que la tecnología resolverá la burocracia, pero una sociedad sin propiedad privada y sin mercado requiere un nivel de supervisión que inevitablemente limita las libertades personales. El Estado podrá disminuir en teoría, pero en la práctica se vuelve más intrusivo al intentar planificar la vida económica de todos. 29. Marx. La vida económica de todos ya está planificada, solo que por corporaciones cuyo objetivo es la ganancia. Los ciudadanos no participan en esa planificación, simplemente se adaptan a sus dictados. Usted llama a eso libertad porque pueden elegir entre productos, pero no pueden elegir las condiciones de producción ni los fines de la economía. ¿No es más democrático que las personas decidan colectivamente cómo usar los recursos, que producir y cómo distribuirlo? La verdadera libertad requiere igualdad material,
Sin ella, la libertad queda restringida a quienes pueden pagarla. 30. Male. La libertad no puede reducirse a igualdad material, la igualdad sin libertad conduce a un empobrecimiento espiritual y moral. Sí, las corporaciones deben ser reguladas, pero eso no significa que debamos eliminar el mercado. Las sociedades más estables del mundo han encontrado un equilibrio entre libertad individual, mercado regulado y protección social. La posibilidad de disentir, de emprender y de vivir según preferencias personales es una conquista humana invaluable. El comunismo promete igualdad, pero históricamente ha exigido uniformidad. El capitalismo reformado, aunque imperfecto, sigue siendo el sistema que mejor protege la autonomía humana. 31. Marx. Señor Mill, usted insiste en que el capitalismo puede equilibrarse, pero el equilibrio es ilusorio, cada época estabilizada ha sido seguida por crisis, desigualdad y conflictos sociales. El capital tiene una tendencia intrínseca a expandirse, concentrarse y subordinar todas las esferas de la vida. No es cuestión de mala regulación, sino de lógica estructural. Con la inteligencia artificial, esta lógica se ha acelerado, la automatización genera riqueza sin precedente, pero los beneficios se concentran. ¿No revela esto que el sistema se ha vuelto incompatible con el desarrollo humano integral? 32. Male. El progreso económico nunca ha sido lineal, sin embargo, los países que adoptaron economías mixtas han logrado reducir la pobreza, ampliar derechos y crear sociedades más abiertas. Usted señala correctamente que la IA puede concentrar riqueza, pero también puede expandir oportunidades si se acompaña de políticas públicas sólidas. La libertad económica, combinada con instituciones democráticas, permite corregir excesos sin sacrificar la autonomía personal. Abolir el mercado sería renunciar al mecanismo más dinámico de adaptación social que la humanidad ha desarrollado. 33. Marx. Las oportunidades que usted menciona siguen dependiendo de estructuras de propiedad profundamente desiguales. No se puede hablar de libertad cuando millones carecen de acceso a vivienda digna, salud o educación de calidad. Usted propone redistribuciones parciales, pero el sistema reproduce desigualdad más rápido de lo que las políticas pueden corregirla. Bajo el capitalismo, incluso las necesidades básicas se subordinan a la rentabilidad. ¿Por qué la salud, la educación o el agua deben ser mercancías? En una sociedad comunista, estos bienes serían derechos garantizados, no servicios sujetos a lucro. 34. Male. Coincido en que ciertos bienes deben ser garantizados por el Estado, pero eso no implica que toda la economía deba ser pública. La libertad humana requiere esferas donde la iniciativa individual pueda expresarse sin depender de comités o planes centralizados. Usted teme que los servicios esenciales estén en manos privadas, yo temo que la expansión del control estatal ahogue la creatividad y la crítica. La presencia del mercado no invalida los derechos sociales, ambos pueden coexistir. La clave es asegurar que el mercado sirva al individuo, no al revés. 35. Marx. El problema es que la coexistencia que propone es inestable. El capital tiende a colonizar incluso los servicios públicos, convirtiendo derechos en oportunidades de ganancia. Lo vemos en sistemas de salud privatizados, universidades convertidas en negocios y la financiarización de la vivienda. Esto no es desviación, sino resultado lógico del capitalismo. Usted confía en restricciones éticas y legales, pero estas siempre terminan erosionadas por la presión económica. El comunismo propone eliminar la raíz del problema, la propiedad privada de los medios de producción. 36. Male. Eliminar la propiedad privada sería eliminar una de las fuentes fundamentales de responsabilidad personal. Cuando las personas no pueden poseer los frutos de su esfuerzo, la motivación para innovar se debilita. No porque carezcan de moral, sino porque la naturaleza humana responde a incentivos diversos. Además, la propiedad privada limita el poder del Estado, al ofrecer a los individuos espacios de autonomía. Un sistema sin propiedad privada depende de una autoridad permanente para gestionar recursos, lo cual abre la puerta al abuso. La libertad requiere límites al poder, no su centralización. 37. Marx. La motivación humana no depende únicamente del interés económico.
Las grandes contribuciones científicas, tecnológicas y culturales no surgieron siempre del afán de lucro, sino del deseo de comprender el mundo, aportar a la sociedad o alcanzar un ideal. El capitalismo distorsiona esta motivación al reducir toda actividad a un cálculo financiero. En una sociedad comunista, la tecnología permitiría organizar la producción de forma racional, liberando tiempo para la creatividad. La autonomía no desaparecería, al contrario, se ampliaría al eliminar la necesidad de vender la fuerza de trabajo para sobrevivir. 38. Male. El ideal de una sociedad donde todos contribuyan por vocación es noble, pero no podemos planificar a la humanidad basándonos únicamente en ese ideal. Una sociedad compleja requiere mecanismos descentralizados para coordinar preferencias diversas. El mercado no es perfecto, pero permite experimentar, fracasar y reinventarse sin esperar la aprobación de una autoridad central. Además, si el Estado controla la producción, también controla la distribución de recursos, y con ello, la vida misma. La libertad necesita múltiples centros de poder, no uno solo, aunque sea colectivo en teoría. 39. Marx. El mercado no descentraliza el poder, lo concentra en quienes poseen capital. Usted teme un Estado centralizado, pero el capitalismo moderno ha creado corporaciones más poderosas que muchos estados. ¿No es más peligroso un poder privado que no rinde cuentas a la ciudadanía? El comunismo que propongo no sustituye el capital privado por un Estado autoritario, sino que democratiza la gestión económica mediante participación colectiva. La planificación no significa uniformidad, sino orientar el enorme potencial productivo a beneficio de todos, no de una élite. 40. Male. Democratizar la economía es un objetivo válido, pero debe hacerse sin eliminar la libertad individual. La propiedad privada, la iniciativa y la diversidad económica son defensas contra cualquier forma de concentración excesiva de poder, sea privada o estatal. Usted confía en que la participación colectiva evitará abusos, pero la experiencia muestra que los sistemas sin mercado terminan sofocando la autonomía. El reto no es abolir el capitalismo, sino civilizarlo, garantizar derechos, limitar monopolios y permitir que cada individuo busque su bienestar según sus propias convicciones. 41. Marx. Señor Mill, usted insiste en civilizar el capitalismo, pero después de 2 siglos, ¿qué evidencia tenemos de que esa civilización sea sostenible? Cada reforma se ve seguida por nuevas formas de explotación, precarización laboral, gig economy, vigilancia algorítmica, privatización de servicios esenciales. El capitalismo se adapta, sí, pero siempre para mantener la lógica de acumulación. Hoy, incluso las relaciones sociales son mercancías, la atención, los datos personales, las conexiones humanas. ¿Puede un sistema que mercantiliza todo realmente promover la dignidad humana? El comunismo propone liberar la vida de esta lógica parasitaria. 42. Male. Reconozco que el capitalismo genera problemas cuando la rentabilidad se antepone a valores éticos. Pero la solución no es abolir el mercado, sino establecer límites claros mediante instituciones democráticas fuertes. La corrupción corporativa no se resuelve reemplazándola por monopolios estatales que pueden ser aún más opacos. La libertad humana requiere un balance entre lo público y lo privado. Usted teme que el mercado mercantilice la vida, yo temo que un sistema sin mercado asfixie el pluralismo. El bienestar humano depende tanto de igualdad como de diversidad, tanto de justicia como de libertad. 43. Marx. Pero la diversidad que usted celebra está subordinada a la lógica del capital. Las opciones reales están condicionadas por los recursos disponibles. En el capitalismo, quienes nacen sin capital deben aceptar condiciones de trabajo que no eligen. La meritocracia es una ilusión que oculta desigualdades estructurales. Usted propone educación como solución, pero incluso la educación es una mercancía en la mayoría de sociedades capitalistas. En un sistema comunista, el acceso universal garantizado eliminaría estas barreras y permitiría a cada persona desarrollarse plenamente, no solo competir por oportunidades escasas. 44. Male. Coincido en que la igualdad de oportunidades es fundamental, pero se logra mediante políticas públicas sólidas, no eliminando la propiedad privada. Usted concede demasiado poder al Estado o a la colectividad, sin considerar el riesgo de que se impongan visiones homogéneas.
La creatividad humana florece cuando existe la posibilidad de desviarse de la norma, de emprender caminos propios, de innovar sin esperar aprobación central. Los sistemas que concentraron la economía en manos del Estado sofocaron precisamente esta capacidad humana. La libertad económica, con límites, sigue siendo un pilar esencial del desarrollo humano. 45. Marx. La creatividad humana florece realmente cuando se eliminan las barreras materiales que restringen el tiempo y la energía disponibles para ella. Hoy, millones de personas trabajan jornadas extensas simplemente para sobrevivir. ¿Qué libertad tienen para innovar si están atrapadas en la necesidad económica? Usted defiende el mercado como espacio de elección, pero para la mayoría la elección es limitada o inexistente. Con la tecnología actual, podríamos reducir drásticamente el tiempo de trabajo necesario y permitir que la humanidad se dedique al conocimiento, al arte y a la cooperación. El capitalismo no habilita esto, lo impide. 46. Male. Reducir la jornada laboral es deseable y compatible con el capitalismo, como lo han demostrado numerosas reformas a lo largo de la historia. No necesitamos abolir el mercado para dignificar el trabajo. La clave está en asegurar derechos laborales, fomentar sindicatos, regular la automatización y redistribuir riqueza mediante impuestos progresivos. Usted plantea que el capitalismo impide la realización humana, pero ignora que las sociedades con mayor libertad económica han producido avances científicos, filosóficos y culturales sin precedentes. La libertad es un catalizador indispensable del progreso, no un obstáculo. 47. Marx. Las reformas que menciona, aunque bien intencionadas, se han visto continuamente erosionadas por el propio sistema. El capital busca disminuir costos laborales y maximizar ganancias. La automatización no se dirige a liberar al trabajador, sino a eliminarlo. Cada avance tecnológico que podría mejorar la vida común es apropiado por intereses privados. Usted habla de sindicatos, pero estos han sido debilitados sistemáticamente por políticas neoliberales. La tendencia es clara. El capitalismo transforma todo en oportunidad de acumulación, incluso la tecnología. El comunismo permitiría orientar esos avances al beneficio social integral. 48. Male. La automatización, si se gestiona adecuadamente, puede elevar el bienestar de manera extraordinaria. No es el capitalismo el que decide su uso, sino las políticas públicas que las sociedades eligen adoptar. Culpar al sistema económico de las malas decisiones políticas es simplificar una realidad compleja. Usted propone reemplazar el mercado por planificación central, pero esa planificación requerirá un aparato inmenso y vulnerable a abusos. La libertad económica permite diversidad de respuestas a los problemas sociales, mientras que la planificación única impone una sola visión, arriesgando la libertad individual. 49. Marx. El aparato inmenso del que hablan no es necesario si la producción y distribución se gestionan mediante redes digitales transparentes y participación descentralizada. El capitalismo, en cambio, ya posee sistemas gigantescos de control, corporaciones multinacionales que operan sin responsabilidad democrática. Usted teme un poder estatal fuerte, pero acepta el poder privado sin mecanismos efectivos de control social. La cuestión central es quién dirige la economía, la humanidad o una minoría. El comunismo busca garantizar que la riqueza producida colectivamente beneficie a todos, no solo a los dueños del capital. 50. Male. La economía debe servir al bienestar humano, pero eso no significa eliminar la libertad económica. El mercado, adecuadamente regulado, permite que los individuos exploren caminos diversos y expresen sus talentos sin depender de decisiones colectivas que pueden volverse coercitivas. La concentración de poder privado debe combatirse, pero no sustituyendo el mercado por planificación total. Las sociedades más libres y prósperas han combinado libertad económica, protección social y democracia liberal. Ese equilibrio imperfecto, pero dinámico, ha generado más bienestar que cualquier intento de abolir el mercado. 51. Marx. Señor Mill, usted reconoce los excesos del capitalismo, pero insiste en que pueden corregirse indefinidamente. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la desigualdad global ha alcanzado niveles extremos pese a múltiples reformas. Las corporaciones no solo influyen en la política, la moldean. Las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.
La automatización amenaza con reemplazar a millones de trabajadores y los beneficios se concentran en unos pocos. ¿Cómo puede llamarse sostenible un sistema que depende de la explotación, de la expansión interminable y del consumo creciente en un planeta finito? 52. Male. La sostenibilidad es un desafío real, pero no es exclusivo del capitalismo. Incluso un sistema comunista requeriría gestionar recursos finitos y equilibrar intereses divergentes. La diferencia es que el mercado, cuando se acompaña de regulaciones ambientales estrictas e incentivos adecuados, puede fomentar innovación sostenible más rápido que la planificación centralizada. No subestime la capacidad humana para adaptarse y corregir rumbo. La historia también muestra que las democracias liberales han sido capaces de enfrentarse a crisis profundas y reformarse sin sacrificar la libertad individual, que es un valor irrenunciable. 53. Marx. Usted confía en la adaptabilidad del capitalismo, pero esta adaptabilidad opera siempre a costa de alguien, trabajadores explotados, países dependientes, ecosistemas destruidos. Las democracias liberales que usted menciona solo existen en regiones que se benefician desproporcionadamente de cadenas de valor globales que perpetúan desigualdades. El capitalismo no puede volverse sostenible porque su objetivo fundamental no es satisfacer necesidades humanas, sino generar ganancias. En un sistema comunista, la producción se orientaría a necesidades reales, permitiendo planificar de manera racional y ecológica, sin depender de la expansión perpetua del mercado. 54. Male. La idea de producir únicamente según necesidades reales suena razonable, pero ¿quién define esas necesidades? La ausencia de mercado implica sustituir millones de decisiones individuales por criterios centralizados, por más participativos que se pretendan. Esa sustitución erosiona la autonomía humana. La sostenibilidad se alcanza no suprimiendo la libertad económica, sino responsabilizando a los actores que dañan el ambiente. Muchos de los avances ecológicos han surgido en economías de mercado que fomentan competencia y creatividad, no en sistemas dirigidos centralmente. 55. Marx. Las decisiones individuales dentro del mercado están condicionadas por la capacidad de pago, no por deseos o necesidades auténticas. En el capitalismo, incluso el cuidado del planeta depende de la rentabilidad. ¿Es racional que tecnologías limpias avancen únicamente si prometen ganancias privadas? Una sociedad que planifique colectivamente puede priorizar la supervivencia ecológica sin esperar que el mercado responda. La IA permite analizar datos complejos de consumo y producción, posibilitando una planificación flexible y adaptativa que no requiere un Estado autoritario, sino cooperación informada. 56. Male. La cooperación informada es deseable, pero no requiere abolir el mercado. Los mercados pueden coexistir con instituciones deliberativas que definan metas sociales, como sostenibilidad o igualdad. La innovación verde que usted considera subordinada al lucro ha avanzado precisamente gracias a la competencia entre empresas y la libertad para emprender. La IA puede mejorar la eficiencia del mercado sin reemplazarlo. Es preferible un sistema donde los individuos puedan disentir y proponer alternativas a uno donde la planificación sea obligatoria y uniforme, incluso si se presenta como participativa. 57. Marx. Usted insiste en que el mercado permite disentir, pero olvida que el capital tiene la capacidad de moldear preferencias, manipular información y limitar el alcance del pensamiento crítico. La libertad que usted defiende está restringida por estructuras económicas que determinan qué voces se escuchan y cuáles se silencian. ¿No es más democrático un sistema donde todos tengan acceso igualitario a los medios de producción y comunicación? La planificación no tiene por qué ser rígida ni uniforme, puede ser descentralizada, participativa y guiada por valores colectivos orientados al bien común. 58. Male. La libertad de expresión y la diversidad de pensamiento requieren espacios económicos autónomos. Incluso si el capital influye en la opinión pública, las sociedades libres han desarrollado mecanismos, medios independientes, instituciones civiles, educación crítica, para contrarrestarlo. En un sistema donde la economía dependa completamente de decisiones colectivas, cualquier disenso económico puede interpretarse como deslealtad, lo cual limita la crítica. La descentralización que usted propone es atractiva, pero sin propiedad privada corre el riesgo de diluirse en una administración que, aunque distribuida, conserva poder intrusivo sobre la vida individual. 59.
Marx. El disenso no solo puede coexistir en una sociedad comunista democrática, sería imprescindible. El comunismo no consiste en imponer uniformidad, sino en eliminar las barreras materiales que impiden la participación plena. Bajo el capitalismo, la libertad es privilegio de quienes tienen recursos. Usted teme el poder estatal, yo temo el poder privado. Ambos temores son legítimos. La pregunta es, ¿quién ofrece más garantías de equidad? El comunismo propone una estructura donde las decisiones económicas se tomen colectivamente, no en función de intereses de mercado que excluyen a la mayoría. 60. Neil. El objetivo de equidad es noble, pero sin libertad individual no puede lograrse una sociedad verdaderamente justa. La historia muestra que los intentos de abolir el mercado han llevado a estructuras rígidas que sofocan la crítica y la creatividad. No porque la teoría sea defectuosa, sino porque la concentración del poder económico en manos del Estado, aunque se denomine colectivo, tiende inevitablemente a limitar la autonomía personal. El capitalismo reformado, con instituciones democráticas fuertes, puede minimizar abusos mientras preserva la libertad para disentir, crear y explorar diferentes visiones de vida. Conclusión conjunta final, por el bienestar de la humanidad. Karl Marx y John Stuart Mill 2025, en una reflexión conjunta. A pesar de nuestras profundas diferencias, coincidimos en que la humanidad enfrenta desafíos que ningún sistema, por sí solo, puede resolver sin una conciencia ética elevada. Ambos reconocemos que la dignidad humana debe estar por encima del beneficio económico. La tecnología, incluida la IA, debe servir al bienestar colectivo, no a la dominación. La desigualdad extrema es incompatible con una sociedad justa. La libertad, tanto individual como social, es esencial para el florecimiento humano. La cooperación entre pueblos, clases y naciones es imprescindible para afrontar crisis ecológicas, económicas y sociales. Marx añade, la igualdad material es condición necesaria para que la libertad sea real. Mill añade, la libertad individual es condición necesaria para que la igualdad sea sostenible. En conjunto concluyen. La humanidad necesita un sistema que combine justicia social profunda con libertad individual plena. Ni la desigualdad del capitalismo sin frenos, ni la rigidez del colectivismo autoritario pueden garantizar ese equilibrio. El futuro debe construirse con instituciones democráticas fuertes, acceso equitativo a los recursos, responsabilidad social y respeto a la libertad humana. Solo así podrá prosperar la humanidad en el siglo XXI y más allá.